Bueno, perdón que se me tuvo un desperfecto técnico nomás, pero ya me reconecté. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle inicialmente a la SAP Filial Misiones por la invitación para en esta oportunidad de actualización que están haciendo. Agradecerles a todos por conectarse a esta hora. Ya sé que es un horario medio complicado, pero bueno, eh, vamos a empezar a hablar un poquito. eh, de la oncología pediátrica, ¿no? ¿Qué podemos definir? Bueno, muchos por ahí ya me conocen. Yo soy el doctor Fernando González, hemato-oncólogo. Estamos acá en el Hospital Pediátrico Fernando Barreiro de Posadas, en conjunto con la doctora Borchichi, que es la otra hematóloga que trabaja con nosotros, que estamos en el equipo, y la doctora Laicy Rodríguez, que forma parte de la parte soporte clínico en los pacientes pediátricos. Y obviamente eso es la parte de consultorio externo, ¿no? Y todo el equipo de enfermería, secretaría, ¿sí? Que atiende a todos nuestros pacientes. ¿Cómo hago para pasar al próximo? Acá, a ver. Bueno, vamos a definir un poquito qué es el cáncer infantil. Bueno, eh, para un poquito de definir, engloba numerosas tumoraciones, enfermedades que pueden ser hematológicas, de que se desarrollan estas células anormales, que se dividen, crecen y diseminan a cualquier parte del cuerpo, ¿no? La incidencia, si podemos decir a nivel mundial, eh, estas patologías, el cáncer infantil forma parte de las enfermedades raras, que por ahí, ustedes oyeron por ahí, las enfermedades raras, puede ser la enfermedad de Gaucher, ¿sí? Niemann-Pick, y bueno, y el cáncer infantil es uno de ellos y abarca aproximadamente entre un 3 y un 5%, ¿sí? Más o menos a nivel mundial se diagnostican 400.000 niños a nivel mundial, más o menos 150 casos por millón son menores de 15 años y de esos 40 casos son leucemias en menores de 15 años. En Argentina tenemos aproximadamente, según el registro ROA, que es el registro hemato-oncológico pediátrico, que tenemos, que se registran todos los pacientes de Argentina, ¿sí? Y ahí podemos tener un registro de aproximadamente 1.300, 1.400 casos nuevos por año, ¿sí? La enfermedad oncológica sigue siendo la primer causa de muerte, ¿sí? Después de los accidentes de tránsito en los menores de 15 años. Tiene una tasa de mortalidad de 38 por millón en menores de 15 años. Y en Argentina hay aproximadamente, se registran 400 casos de mortalidad al año en menores de 15 años. Y si nos vamos un poquito más a nuestra provincia, en Misiones tenemos un registro de aproximadamente entre 50 casos al año, es lo que se estima nosotros para Misiones. Y dentro de, de las patologías oncológicas, la leucemia es el primer lugar, ¿no? Seguido de los tumores del sistema nervioso central. Ahí más o menos ven en esta clasificación internacional del cáncer pediátrico, que es más o menos parecido a lo que estuvimos relatando. En primer lugar, como siempre, casi el 40% de las leucemias, le siguen los tumores del sistema nervioso central en un 20%, un 2 o un 13% aproximadamente los linfomas, que entrarían los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Después, entre un 6 y un 8% aproximadamente los tumores de partes blandas. Y después vienen los neuroblastomas, en un 5, los tumores óseos también, los tumores renales entre un 3 y un 4%, y los retinoblastomas, los tumores germinales, los carcinomas, entre un 3 y un 4% aproximadamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a factores que influyen en el retraso del diagnóstico del cáncer infantil? Esta charla siempre la damos todos los años y recalcamos en forma insistente, diría yo, eh, de esto de detección temprana, ¿no? Del cáncer infantil.
Y hay ciertos factores que influyen, ¿no es cierto?, en el retraso del diagnóstico del cáncer infantil. Y una de ellas es las características biológicas del tumor. O sea, dependiendo del tipo de tumor, que es la biología típica del tumor, si es un tumor de crecimiento lento, por ejemplo, un linfoma de Hodgkin, o un tumor de crecimiento acelerado, ¿sí? Que el paciente va a tener más clínica, ¿no? O menos, y eso también va a incidir de parte de la consulta, que es lo que viene, la consulta tardía de los padres. Eh, por ahí muchos padres no notan, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado, paciente con tumores de Wilms tenía una panza gigante y la mamá no lo notó, que eso nos pasó últimamente con una paciente y tenía una panza bastante grande, ¿sí? Eh, por suerte se dio cuenta que no estaba bien y que tenía una panza bastante grande, una de las maestras del jardín de la paciente. eh, y por eso también es importante esto de la capacitación, ¿no? Y del el rol que cumple el pediatra, que es súper importante en esto de el seguimiento, ¿no? De cada uno de los pacientes y de la importancia del médico de cabecera, ¿sí? Pues el médico de cabecera es el más importante de todo acá. Nosotros somos ayudantes en realidad, que es el primero que le siga al paciente, que es el que le hace el seguimiento a cada uno de ellos, y si nota algo raro, es importante esto de la derivación, ¿no? Por eso es importante esto de la capacitación y conocimiento del equipo de salud, o sea, ante ciertos signos y síntomas o algo que le llame la atención a la madre o al mismo al profesional que le está evaluando en ese momento, pensar que puede ser un cáncer, ¿sí? Y derivarlo a un centro de mayor complejidad. Bueno, ¿cuáles son las formas de presentación del cáncer infantil? Signos y síntomas. Uno de estos, uno de los primeros que podemos hablar, tenemos a la fiebre púrpura y anemia. Como ven en la imagen inferior eh, izquierda sería para ustedes de la pantalla, vemos las distintas lesiones que se pueden ver en la piel, con las petequias y las púrpuras, que bien las podemos diferenciar a través de la vitropresión, ¿no? Si es vitropresión negativa o positiva, vamos a ver si es una petequia o una púrpura, ¿sí? Hematomas, y eso es súper importante como punto de presentación de signos y síntomas, ¿sí? Entre ellos, la que tenemos que tratar de descartar es la primera patología, que como les dije inicialmente, que está en el primer lugar de los tipos de cánceres. Tenemos las leucemias, ¿sí? Que es el cáncer más frecuente en pediatría, como hoy estuvimos hablando, más o menos entre un 40% de casos de porcentaje. Tiene una incidencia de edad entre los 3 y los 5 años de edad, más o menos 37 casos en Argentina, como les dije. Hay dos tipos de leucemia, tenemos la leucemia linfoblástica y las leucemias mieloides. Si tenemos que hablar en frecuencia, entre más o menos un 70 o un 80% estarían las leucemias linfoblásticas y las leucemias mieloides en un 30% aproximadamente. Lo importante es destacar que acá en la provincia, bueno, se tratan, creería yo, más del 90% de toda la patología oncológica, ¿cierto? Porque tenemos algunas limitaciones. Unas de ellas son las leucemias mieloides, ya que tiene alto requerimiento transfusional y soporte clínico importante, porque el tratamiento es mucho más intensivo. Y requiere derivación a un centro de mayor complejidad, ya que estos pacientes por ahí pueden necesitar trasplante de médula ósea. La clínica, como les dije, es inespecífica. Puede haber decaimiento generalizado, el niño está con una palidez cutánea generalizada, dolores articulares que pueden ser intermitentes, algunas veces se los confunde con los dolores de crecimiento, ¿no? Esa fiebre que no cede, en algunos casos pueden tener sangrado, puede tener epitaxis, gingivorragia, ¿sí? O en algunos casos también se les puede ver hipertrofia de la gingiva, eh, o algunos pacientes pueden debutar con infecciones graves. Importante palpar la panza, eso es súper importante cuando ven al niño.
en bombachita, en calzoncillito, y lo revisamos todo el cuerpito a ver si no encontramos algo y toquemos la panza. Recordemos, vayamos a nuestra parte del examen físico, como siempre, buscando que no haya nada, ¿no? Entre ellos podemos encontrar el hepatoesplenomegalia que pueden aparecer, adenopatías que pueden ser cervicales, algunas inguinales, ¿sí? Bueno, petequias y púrpuras como estuvimos hablando. Taquicardia, obviamente, porque puede estar anémico. Y muy importante en las partes de los genitales, en los nenitos, en los varones, que puede haber aumento del tamaño testicular. Como siempre, el diagnóstico lo hacen a través de un laboratorio que yo creo que en cualquier lugar, en cualquier centro, hay accesibilidad a un hemograma que nos va a orientar, ¿sí? Y que el laboratorio de eso puede ser, porque podemos ver clínica o estamos sospechando que puede hacer una leucemia, y el laboratorio puede ser normal, ¿sí? Muchas veces cuando está empezando una enfermedad, por ahí no muestra toda la alteración a nivel del hemograma, y posteriormente sí, ya se hace más florido, ¿sí? También se puede ver anemias, anemias importantes con requerimiento transfusional, leucopenia, ¿sí? Con la disminución del recuento de blancos, neutropénicos y plaquetopénicos, ¿sí? En algunos casos hay trastornos de la coagulación y, como siempre decimos, lo más importante es la derivación para poder hacer el diagnóstico que se hace a través de una punción de médula ósea y a través de la inmunomarcación y una microscopía, y el paciente haría el tratamiento que actualmente estamos haciendo es el protocolo ALIC BFM 2022 que fue aprobado en mayo del año pasado y tiene un tratamiento de duración de 2 años, ¿sí? El otro síntoma y signo que podemos, que también es consulta frecuente en pediatría, es el dolor de cabeza y vómitos, ¿no? Y acá es importante que estemos un poquito alerta en sospechar que no haya algo que no sea lo habitual, ¿no? Por eso es importante otra vez el interrogatorio, ya que cada uno de los pediatras, o por ahí no somos el pediatra de ese niño, y tratar de interrogar y de reinterrogar que el interrogatorio muchas veces por ahí en el primer momento no aparece como datos importantes y posteriormente sí. Eh, entonces es importante el reinterrogatorio constante para que nos aporta muchos datos y uno de ellos es esto, ¿sí? ¿Cómo es el tipo de cefalea que tiene el niño? Si es en todo el día o en algún día, en un momento del día no. Si es, si lo despierta por la noche, ¿sí? Si tiene vómito, ¿cómo es el vómito? Si es a la mañana, es a la tarde. eh, Eso es importante interrogar, ¿sí? Bueno, y como dije hoy, pensar en que puede ser algo, que haya algún tumor cerebral, los dolores de cabeza, que generalmente uno le da un AINE, ¿sí? Un ibuprofeno, una dipirona, un paracetamol, y que no cede ese dolor de cabeza que despierta al niño del dolor, ¿sí? O que tiene esos vómitos, y muchas veces cuando le hacemos interrogatorio, haciéndole acordar, ¿no? A los padres de la película del Exorcista, si es un vómito a chorro, ¿sí? En bastante intensidad, y si da predominio matutino también. Y en algunos casos se puede asociar a trastornos en la marcha. Hemos visto muchos pacientes con tumores cerebrales y es súper importante sospechar ante estos síntomas eh, que vienen con algo de trastorno en la marcha, y hubieron pacientes que consultaron y te consultaron varias oportunidades hasta que el paciente estaba con una incapacidad para poder estar parado, ¿sí? Eh, Tenía vómitos, cefaleas intensas, obviamente en ese momento ya te muestra todo. Muchas veces se nos confunde con las gastroenteritis, por ahí evaluar bien eso, ¿sí? Eh, para poder derivar, ¿no? En sospecha que puede ser algo tumoral, y hacer una tomografía. También puede aparecer trastornos en la visión, ¿sí? Algunos chicos refieren diplopía, otros tienen estrabismo, y acá es súper importante ver que si el estrabismo o sea, es el normal,
que pueda aparecer y si es la edad que tiene que estar apareciendo. Eso es súper importante en la parte de pediatría y recordarnos un poquito hasta cuándo es normal el estrabismo, ¿sí? En algunos pacientes pueden aparecer parálisis facial, otros pacientes debutan con un síndrome convulsivo. Por eso de regla, siempre a todos los pacientes que debutan con un síndrome convulsivo, eh, pensar en, hay que hacer una imagen para descartar que no tenga alguna tumoración cerebral. Y de destacar, como les dije hoy al principio, es el segundo tumor más frecuente en pediatría. Otro signo de sintomatología común que es de alta consulta, de consulta muy frecuente en realidad, en pediatría son las adenopatías, ¿sí? Como siempre las adenopatías, tenemos que saber diferenciarlas bien, un buen examen físico, la localización, en qué parte por ejemplo, las más comunes son las cervicales, en qué parte de la región del cuello está, ¿sí? Un buen examen físico del paciente, la localización, y eso nos va a poder definir si esos ganglios son reactivos, que nosotros generalmente le decimos, o que pueden llegar a ser de causa infecciosa, ¿sí? Como les dije, más del 90% de los casos pueden ser virales, parasitarias o bacterianas. Ver, como siempre, el estado bucal o algo que nos esté diciendo que puede ser la causa de estas adenopatías, ¿sí? Eh, si no tiene caries, si no tiene alguna infección en la boca, no tiene una otitis, no está con piojos o no hay alguna infección cercana que eso le puede estar predisponiendo o alguna puerta de entrada para que haya esa adenopatía, ¿sí? Y es, bueno, de regla, como siempre, hacer un laboratorio, ¿no? Un hemograma para que nos oriente un poco y ver cómo está clínicamente el paciente y ver muchas veces que le damos los esquemas antibióticos que se da habitualmente, ¿sí? Un esquema, dos esquemas, pero vemos que esas aneopatías no mejoran, son de 2 o 3 centímetros, aumentan de tamaño rápidamente. Nos tienen que hacer sospechar de que eso no está bien, digamos, que puede ser algo oncológico y una localización que es atípica y que no hay que dudar y no tenemos que poner ni antibióticos ni nada. Por eso es que recalqué nuevamente la importancia del examen físico, otra vez, ¿sí? De la localización, de la adenopatía y la supraclavicular es indicación absoluta de biopsiar, ¿sí? No PAF. Y obviamente, otra vez, cuando vemos esta localización, derivar obviamente a centros de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque estas adenopatías, obviamente, si nos da que es algo tumoral, tenemos que ampliar el diagnóstico y generalmente todos los tacos los mandamos a hacer lo que se llaman las técnicas de inmunohistoquímica, ya que con GIEMSA no se llega al diagnóstico generalmente y para completar los estudios de complejidad que no se hacen acá en Misiones, los derivamos al Hospital Gutiérrez generalmente para hacer las técnicas de inmunohistoquímica y otros estudios moleculares para completar el diagnóstico del paciente, ¿sí? Y si estas adenopatías también es importante, como regla aparte del laboratorio, hacer una ecografía. Yo creo que una ecografía es un método accesible, inocuo, y creo que en todos los centros de la provincia hay acceso a un ecógrafo y hacer una ecografía a nivel cervical o del lugar donde está el ganglio, que eso también nos orienta del aspecto del ganglio, ¿no? Si es infeccioso o no, o si es sólido lo que estamos viendo. Y una ecografía abdominal también es bueno hacerlo para ver si muchas veces si no hay ganglios en el cuello o en alguna otra parte del cuerpo. Y en algunos casos también es importante, ya que estamos hablando del cuello y que no nos gusta, una radiografía de tórax, ¿sí? Pero como regla es importante que tengan en cuenta esto. Y si a pesar de, aparte de las adenopatías, se asocian prurito, sudoración nocturna. Sabemos que la sudoración nocturna es otro punto que tenemos que hacer hincapié. Estamos acá en Misiones. Imagínense, estamos en mayo y hace más de 30 grados, hace calor. Y eso es la sudoración nocturna. Y si te van a decir, sí, transpiras. No, es una sudoración
nocturna profusa, que moja la cama, le moja la ropa, tiene que cambiarle la ropa a la mamá al niño porque transpira mucho, ¿sí? Puede tener pérdida de peso, fiebre, que puede ser unos días o no, pero eso nos tiene que llamar la atención para hacer una consulta con especialistas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo? Vamos muy rápido, vamos bien. Estamos perfectos, Fer. Bueno, acá, como siempre, las imágenes nos recuerdan nos quedan, nos fijan, ¿no? Lo que queremos decir. Ahí ven un gran ganglio cervical y a nivel retroauricular de la imagen izquierda, eh, impresiona como que es un conglomerado gangliar, ¿no es cierto? Y en la otra imagen a la derecha de ustedes, también otra adenopatía submaxilar, le impresionaría ser del lado derecho, también de otra paciente, y bueno. Bueno, como dije, acá en estos casos de los ganglios, sospechar en los linfomas es el tercer tumor más frecuente en pediatría, en un 15% de los casos aproximadamente. Hay dos tipos de linfomas, tenemos linfomas no Hodgkin y linfomas de Hodgkin. Los no Hodgkin, uno generalmente se da cuenta porque el paciente tiene mucho compromiso clínico, ¿no? O sea, tiene estos ganglios, el niño está decaído, puede tener hepatoesplenomegalia, le hacemos una radiografía, puede tener derrame pleural, ¿sí? El niño tiene mucho compromiso y nos apura, ¿sí? Y generalmente la edad promedio de presentación es mayores de 10 años. Y ante la sospecha diagnóstica, como siempre recalcamos, derivar a centro de mayor complejidad para hacer los estudios complejos y llegar al diagnóstico del paciente. Con respecto a las masas tumorales torácicas, obviamente, como siempre, eh, los tumores mediastinales, perdón, que no es, uno te da dudas si sigue siendo timo o no, no tenemos que dejar de sospechar en que es patología oncológica. ¿Qué presentaciones puede ser las masas a nivel torácico? Obviamente le pedimos una radiografía de tórax, que es nuestro método diagnóstico de fácil acceso. Como siempre digo, vayamos desde los métodos diagnósticos básicos que sean de acceso y que se haga una derivación oportuna, ¿no? Cuando aparece alguna masa tumoral o nos dan dudas de que pueda ser algo oncológico, no dude más que hacer una ecografía y derivarlo al paciente para que se interne, con sospecha de una tumoración, ¿no? Y listo. Y el paciente va a ser internado para que sea estudiado lo antes posible y lleguemos al diagnóstico. Como siempre, las masas tumorales que nos pueden hacer sospechar que pueden debutar las leucemias, ¿sí? También están los linfomas, como le dije, los linfomas no Hodgkin, que pueden tener derrame pleural, los linfomas de Hodgkin, que tienen el signo de la vela, ¿sí? También los neuroblastomas, que tienen algunas tumoraciones a nivel torácico, nos tienen que hacer sospechar que son los más frecuentes. Y bueno, como les dije, una vez que tenemos la imagen, no nos detengamos en querer hacer otros estudios más complejos porque generalmente acá el niño llega con algún estudio que fue hecho sin consultarnos y cuando llega acá a Posadas le tenemos que volver a hacer de nuevo, porque por ahí, póngale ustedes, tienen un tumor, sospecha de tumor renal, tumor de Windows derivar y le hicieron una tomografía de abdomen. A nosotros no nos sirve esa tomografía de abdomen únicamente porque el niño, para ser estadificado bien, tiene que hacerse una tomografía, dependiendo de la edad, obviamente, tiene que hacerse tórax, abdomen y pelvis en realidad, ¿sí? Y no solo tomografía, sino que resonancia, por eso es importante eh, el método básico que hay acceso en todos los lugares, que es una ecografía,
y sería, es más, si en el lugar donde están ustedes no tienen ecografía para hacer y ustedes están en un CAPS y le están viendo a un chiquito que tiene una tumoración a nivel abdominal o en algún otro lugar, lo derivan. Después lo otro, las masas tumorales abdominales, que eso es también consulta frecuente, como les dije. Como siempre, los tumores abdominales pueden ser malignos o benignos, pero siempre hay que sospechar más en malignidad. Eh, También pensar en cómo es el crecimiento, ¿no? De que esto, como estuvimos hablando hoy, si es de desarrollo rápido o desarrollo lento, hay tumores que de crecimiento lento, que por ahí cuando son grandes masas tumorales se diagnostica, por eso otra vez hacemos hincapié en la importancia del examen físico, donde vamos, seguramente, por más que sea de crecimiento lento, algo vamos a tocar y vamos a pedir el método de gol estándar como siempre, que es la ecografía, ¿sí? Los tumores renales son los más frecuentes y acá vuelvo a recalcar de vuelta el examen físico, importante, toquemos la panza a todos nuestros pacientitos en todos los cuadrantes, a nivel periumbilical, epigástrico, ¿sí? Pensemos en los tumores renales, en tumores germinales de ovario, linfomas también pueden, por las grandes masas a nivel periumbilical, porque son todos los conglomerados ganglionares, también teratomas de ovario, ¿sí? Los neuroblastomas. Entonces le pedimos a nuestro pacientito una ecografía abdominal y vamos a tener el diagnóstico y lo derivamos al especialista. Acá yo les puse un poco cuál es el porcentaje y la frecuencia de las masas que tenemos a nivel abdominal. Y en primer lugar tenemos la retroperitoneal y renal en el 50-55% de los casos. ¿Sí? Los tumores renales en primer lugar. En segundo lugar podemos encontrar a nivel retroperitoneal extrarrenal en un 23%. En el tercer lugar tenemos los intraperitoneales y los hepáticos que están en un 18% y a nivel pélvico en un 4%. Por eso cuando depende de la ubicación anatómica y de la palpación que realizan en ese momento, ya con la ecografía, uno puede estar sospechando qué tipo de tumor puede llegar a ser. Como siempre, los tumores abdominales tienen presentaciones variadas, ¿sí? Y de muchas formas. Tiene presentaciones inespecíficas, como son las masas palpables, como estuvimos hablando hoy. En algunos casos, las grandes masas tienen gran distensión abdominal, pueden aparecer con náuseas, vómitos. Esto tiene que ver con la compresión que hace el tumor a nivel de la zona de epigastrio, ¿sí? Y del compromiso de los órganos que están vecinos al tumor que lo comprimen. Irritabilidad, que el paciente puede estar irritable, pero lo puede hacer porque puede estar con dolor, ¿sí? La constipación o diarrea también nos tiene que hacer llamar la atención. Cuando hay estas grandes masas, como les estuve diciendo, que hacen la compresión en los órganos vecinos, muchas veces nos muestran esto. Y de forma específica, obviamente, la hipertensión, pensando en los carcinomas suprarrenales, hematuria en los tumores renales, cólicos renales también pueden tener los pacientes, hemorragias digestivas, ¿sí? Alta y baja, o ictericia, otra vez lo mismo por compresión, los tumores hepáticos, pensar en los cuadros oclusivos también pueden debutar así, o con sangrados, o masas a nivel vaginal también tenemos que pensar. O el paciente que tiene una diarrea crónica que se la viene estudiando y muchas veces se detectan los tumores. O en muy pocos casos, que acá ya tenemos varios pacientes que debutan con el síndrome de Opsoclonus myoclonus, que eso nos tiene que hacer pensar en un ganglio neuroblastoma, que es un derivado del neuroblastoma, que por compromiso neurológico los pacientes debutan de esta forma. Y por diseminación pueden presentar dolores óseos, ¿sí? Por metástasis a nivel óseo, que puede ser localizado o puede ser difuso. Adenomegalias también puede tener, en algunos casos pueden tener nódulos cutáneos, en otros pacientes pueden tener paraparesia, ¿sí? Y en otros casos también tienen síntomas respiratorios, obviamente por metástasis a nivel pulmonar, como siempre la mayoría de todos los tumores
sólidos, la mayoría hace su metástasis y compromiso que le gustan mucho el pulmón. Y generalmente todos los tumores abdominales pueden aparecer en ambos sexos. Aparece uno en 9.000 niños aproximadamente y la edad de frecuencia es entre los 2 y los 3 años. Otro signo y síntoma importante a tener en cuenta cuando nos viene la consulta es la protrusión ocular o el ojo saltón. Como siempre, las imágenes son importantes porque esto no tiene que hacer sin dudarlo. Listo, se deriva por una sospecha que puede ser algún tumor. Esto puede ser una histiocytosis, puede ser algún sarcoma, puede ser un linfoma, ¿sí? O un retinoblastoma, que también muchas veces pueden debutar con esto. Entonces tenemos que sospechar. Por ejemplo, acá en esta imagen estamos de la tomografía, donde vemos que a nivel retroorbitario hay una gran masa que está haciendo una protrusión ocular que lo está empujando el globo ocular hacia afuera, ¿sí? Y después en la foto del medio vemos que en el ojo izquierdo del niño, o sea, si uno mira bien fijamente, se va a dar cuenta que está alterado el ojo de ese lugar. Abajo, a la derecha usted de arriba, también hay betadinita con una gran protrusión ocular. Y después abajo tenemos una resonancia magnética, ¿sí? Donde se observa una gran tumoración que ocupa toda la cavidad orbitaria derecha. Ante esta, acá muestra obviamente estos estudios complejos, pero como siempre vuelvo a recalcar, no nos detengamos en hacer estudios más complejos, que lo único que nos hacen es retrasar el diagnóstico, porque tenemos para poder estadificar al paciente, necesitamos hacer otros estudios y muchas veces no nos son de ayuda. O muchas veces, dependiendo del lugar que nos están contando, nos están haciendo la interconsulta, que la mayoría de ustedes tienen nuestros teléfonos, eh, ante la sospecha diagnóstica tenemos este paciente y si es posible, tenemos la posibilidad de realizar un estudio complejo, ¿cuál sería? Esa sería la pregunta. ¿Y cuál sería el más rentable y si es posible hacerlo ahí? ¿Sí? Eso es importante. Otro motivo de consulta frecuente son los dolores óseos, que es consulta frecuente en pediatría. eh, Muchas veces se nos confunden con los dolores óseos del crecimiento, ¿sí? Muchas veces los padres refieren que tuvo un traumatismo previo, que por eso empezaron los dolores óseos. Cuando ese dolor óseo hace que le despierta al niño por las noches del dolor, que no cede con AINES comunes, nos tiene que hacer llamar la atención, o que el niño deja de jugar, los niños más chiquitos, porque no nos van a decir, porque puede estar irritable, que pueden llorar, o que dejaron de gatear, que dejaron de caminar, nos tiene que llamar la atención, que en algunos casos pueden tener tumoración o no, nos tiene que llamar la atención de que algo no está bien, ¿sí? Acá puse yo, como siempre, generalmente niños mayores de 10 años, pero puede ser distintas edades, como puede ser las leucemias, donde pueden haber dolores óseos, y esto que hice, este hincapié de que el niño deja de jugar por el dolor, eso también es importante, que nos puede orientar de que algo no está bien. Obviamente, en conjunto con todo el examen físico, ¿no? Y como siempre destaco acá una radiografía simple, ¿sí? Y en algunos casos una ecografía de partes blandas. Y otra vez acá vemos estas imágenes en la parte inferior izquierda, donde ven este nene que tiene una gran tumoración en la región de la articulación humeral, ¿sí? Y que en la radiografía se ve esta gran imagen que pueden llegar a ser benigno, ¿no? Que hay, por ejemplo, los quistes óseos neurismáticos, que muchas veces los pacientes debutan con estas tumoraciones, ¿sí? Y que nos van a orientar para el diagnóstico. Obviamente el tratamiento es quirúrgico y dependiendo del lugar, por suerte en el equipo contamos con el doctor Otero, que es el ortopedista oncológico que tenemos acá en la provincia y que gracias a él podemos hacer la mayoría de los tratamientos acá en Misiones y no tenemos que derivar a estos pacientes. Entonces, generalmente le hacemos la evaluación en forma conjunta.
Acá en la foto del medio vemos otra imagen osteolítica en la tibia, ¿sí? En la línea media, ¿sí? Que hay como impresionaría como lesiones osteolíticas, impresionaría también como que tiene algunas calcificaciones, si llegan a ver, son mínimas, como unos puntitos blanquitos a nivel de la parte muscular, como que habría compromiso también a nivel de partes blandas. Y en la otra imagen a la derecha abajo también una radiografía de tórax donde se ve una imagen osteolítica, ¿sí? En la articulación del pie. No todas las imágenes osteolíticas son osteosarcoma, obviamente siempre con evaluación y el resto del examen físico y otros exámenes complementarios. Hay otras patologías como son las histiocytosis, que es importante también sospechar cuando nos aparecen estas lesiones y obviamente derivar para hacer el diagnóstico. Bueno, otro síntoma importante que es de destacar es la fiebre, donde el síntoma común, más ahora que tenemos dengue, que nosotros tenemos acá en Misiones, pero es una fiebre de más de una semana de duración. Obviamente que con el dengue tenemos bastantes pacientes así, pacientes que una fiebre persistente que no mejora con los AINES comunes, pero obviamente con un buen examen físico y un laboratorio nos puede orientar si es que el niño no se encuentra bien clínicamente, nos orienta un poquito más a que algo no está bien. Y una fiebre que es persistente, que no tiene causa que justifica, tenemos que sospechar que puede ser algo oncológico. Otro síntoma importante es la leucocoria y el estrabismo. La leucocoria, si se recuerdan, es el ojito blanco, ¿sí? Que esto comúnmente se veía antes cuando teníamos las cámaras comunes con los flashes. Ahora con los celulares un poco cuesta, pero se puede llegar a visualizar eh, esto, el ojo blanco. Y cuando tenemos algún paciente que tenga lococoria o estrabismo, otra vez hacemos hincapié hasta cuándo es normal el estrabismo, ¿sí? Derivar para el oftalmólogo para hacer un fondo de ojo y descartar que no sea alguna otra patología oncológica, como siempre, eso es de primero. Puede ser obviamente cataratas congénitas que pueden tener los pacientes, pero el retinoblastoma es lo primero que tenemos que descartar. Y no nos olvidemos también de la toxoplasmosis, que hay muchos pacientes que tienen de formas cicatrizales y no nos olvidemos de eso, ¿sí? Pero lo más importante de todo es que cuando tengamos leucocoria y si se asocia a estrabismo, sospechemos inicialmente que puede ser un retinoblastoma. Obviamente derivar para completar los estudios diagnósticos y eventual derivación, porque todos estos pacientes igualmente se derivan al Garrahan, los mandamos a todos, donde va el servicio de oftalmología de allá en forma conjunta con oncología, le realizan tratamiento a los pacientes. Otro motivo de consulta que puede ser es esos dolores de dientes, ¿no? Pueden venir los pacientes que se fue al dentista y es ese dolor de diente que te dice, no, no tiene carie, no tiene nada. eh, Nos tiene que hacer sospechar, es un dolor que no cede, que perdura en el tiempo, uno le da algunos AINES, ceden un poco y vuelven el dolor, y que en algunos casos se le aflojan los dientes o hay pérdida de las piezas dentarias. No nos olvidemos sí o sí de sospechar que eso es algo oncológico y que puede ser un linfoma, un sarcoma, una histiocytosis y lo tienen que derivar. Obviamente osteosarcoma, rabdomyosarcoma, pero bueno, acá como ven en las fotos, el primero, el morochito, como vemos, esta gran masa, no nos tiene que hacer sospechar, obviamente. Esto es un linfoma de Burkitt, ¿sí? En la foto de abajo también podemos ver el nene con esa gran masa a nivel del maxilar inferior que desplaza las piezas dentarias
y que en algunos casos le dificulta la deglución, ¿no? Al paciente, y eso nos tiene que hacer llamar la atención y obviamente derivarlo para llegar a un diagnóstico y que se haga el tratamiento lo antes posible. Otro motivo de consulta frecuente es la otorrea y otorragia. Es una otorrea que es persistente en el tiempo, que es de forma progresiva. Se le dio distintos esquemas antibióticos y no mejora. Tenemos que pensar que esto no está bien y obviamente derivar a un centro de mayor complejidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer distintos estudios, como acá podemos ver en las distintas imágenes, de la izquierda hacia abajo, hay todas estas lesiones, ¿sí? Que este es un bebé que tiene una histocitosis, pero no solo por la otorrea, sino que también tiene estas lesiones en piel que nos tienen que hacer sospechar que eso no está bien, y este es un bebé con histocitosis. En la foto del medio también tenemos ahí en el oído, en la parte interna del oído, eh, donde hay todas estas lesiones, aparte de la secreción, pero si ustedes ven por debajo del cuero cabelludo, en la línea del cuero cabelludo de la parte frontal, hay unas lesiones que no son las habituales. Esto también está relacionado con la histocitosis. Y acá ven también una tomografía a la derecha, una tomografía de cráneo, en donde vemos que hay a nivel hay una osteólisis, ¿sí? Del temporal izquierdo, y esto es por una histocitosis. Después otro frecuente de consulta que pueden tener en el consultorio, y otra vez lo mismo, el examen físico, como siempre decimos, la importancia del examen físico, de tratar de detectar, revisar a nuestros pacientes desnuditos, como ven acá, obviamente que son un poquito más grandecitos, en bombachita, y los vemos, así le podemos revisar desde de la punta del pelo hasta los pies. Muchas veces por ahí, esto de la vorágine de atender rápido, por ahí a veces se nos pasa y nos puede pasar a todos, pero es importante hacer hincapié como que nos hagamos un esquema de revisar al paciente desde la cabeza hacia los pies en forma rutinaria, y se nos hace como habitual y uno lo va revisando así al paciente. Acá vemos en este bebé, en la foto izquierda, el síndrome de hemihipertrofia, que es el síndrome de hemihipertrofia, donde hay un aumento, ¿no? De una mitad del cuerpo, ¿sí? Que puede ser en forma completa o parcial. Acá vemos en este bebé que tiene una de las piernitas que es un poquito más grande. Todos estos pacientes con síndrome de hipertrofia tienen que ser seguidos cada 3 meses, ¿sí? Con una ecografía abdominal y examen físico, obviamente, porque todos estos pacientes de hipertrofia son candidatos a que puedan desarrollar tumores, ya que tienen una fase acelerada del desarrollo a nivel celular, de tumores de Will, por ejemplo, ¿sí? Los hepatoblastomas, hepatocarcinomas también. Entonces, es importante este seguimiento. Generalmente se hace cada 3 meses, que es lo hacemos, y con ecografía cada 3 meses hasta los 7 años de edad. Y bueno, y la hematuria, como siempre, puede ser parte del síndrome nefrítico, obviamente, pero no nos olvidemos que hay muchos tumores renales que pueden debutar con hematuria, y con la ecografía obviamente nos va a orientar el diagnóstico. ¿Vamos bien? ¿Están vivos? No los aburra más, ya queda poquito. La pubertad precoz, virilización y sangrado vaginal. Esto es súper importante cuando sospechemos que nuestro paciente tiene algunos de estos signos o tiene algún sangrado vaginal. eh, Miremos, hagamos un examen, ¿sí? A ver si no hay alguna tumoración o que esté protruyendo. Como siempre, el estudio ecográfico abdominal o ginecológico es de súper ayuda en el diagnóstico y la orientación, y no tiene que hacer sospechar que puede ser un carcinoma suprarrenal, la virilización precoz, los carcinomas de ovario también, y los tumores del sistema nervioso central. Obviamente, como siempre decimos, derivar lo antes posible para
hacer el diagnóstico y tratamiento. Bueno, esta es la última parte, donde acá tenemos nuestros pacientes. Esto se llama, acá en el servicio de oncología del hospital, tenemos una parte donde todos los pacientes que se llama este sector de la entrada, donde se llama campanas de la vida, donde todos los pacientes que terminan el tratamiento tocan la campana para que el hospital y todos los que estén ahí en ese momento sepan que uno de los pacientes finalizó el tratamiento y que lo peleó, digamos, a esta patología que no es común, pero que está. Por eso siempre visualizamos nosotros todos los 15 de febrero que el cáncer infantil existe y se están haciendo muchas cosas y hay muchos planes a nivel internacionales para que se logre esto de que el cáncer infantil se cura a través del diagnóstico en forma temprana y que reciba el tratamiento lo antes posible. Por eso la importancia, como siempre nosotros decimos, del pediatra, ¿no? Ante la sospecha, lo derivemos. Yo sé que por ahí muchas veces los padres o nos consultan en forma tardía y muchas veces no llegamos a buen puerto, pero la idea es que sospechemos siempre en el cáncer infantil y que derivemos. Gracias. Excelente, Fer, la verdad que concisa, clara la presentación. No sé si hay pregunta por parte del auditorio o alguien quiere consultar algo, puede abrir su micrófono o si alguien quiere hacer algún comentario, también bienvenido, bienvenido sea. ¿Algunas preguntas, algo que alguien quiere hacer? ¿Tiene algún paciente? Tuvimos un, tuvimos un chiquito que había venido a la consulta, lo había visto la doctora, vino a nuestro consultorio, había consultado por adenopatías, era del interior de la provincia, lo habían derivado, lo habíamos visto nosotros, parecido como reactivo, le dimos esquema antibiótico y lo habíamos citado al control. El paciente no volvió nunca más y después el paciente volvió y se internó con una gran masa a nivel desde donde tenía el conglomerado ganglionario inicial, donde fue biopsiado y se llegó al diagnóstico que era un linfoma de Hodgkin. Pero ven que ahí no es solo el médico, obviamente, la importancia de la sospecha, sino que también del familiar. Fernando, tengo una pregunta. ¿Cómo estás? La verdad que excelente tu presentación, súper clara. Te quería preguntar, en el caso de los chicos que tienen factores de riesgo, así como vos mencionaste hoy lo de la hemihipertrofia, ¿qué otros síndromes genéticos vos le dirías al pediatra que tienen que ser controlados con estudios complementarios y ustedes los tienen que ver? No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se les Ahí escucha bien. se Se escucha. escucha No bien, sí, sé si sí se escucha. Fernando podés escuchar. ¿Sí? ¿Lo escuchás, Fernando? O si no, te escribo en el chat. ¿Sí? Ahí me parece que no estás pudiendo escuchar. Ahí Bueno, te hago está. la pregunta en el chat. Entonces, si alguien más quiere hacer otra consulta mientras Celia vuelca su pregunta en el chat. Eh, Particularmente, bueno, les comento que
Para finalizar, si por ahí no queda alguna duda, va a haber una encuesta ahora al finalizar digamos, este ciclo de preguntas. Así que bueno, más que nada por ahí para ver si se puede, si ustedes consideran necesario, digamos, modificar las charlas o de qué otros temas también consideran importante hacerlas. Más que nada como una encuesta de calidad de la presentación. Ahí la dejamos en pantalla y bueno, mientras tanto si alguien quiere hacer algún comentario, veo que está conectada la doctora Borchichi también, la vi conectada a la Aishi, que ellos también forman parte del equipo si quieren decir algo más. Hola, no, buenas noches, muy buena la charla. No sé si surgió alguna pregunta de todo lo que estuvo hablando Fer, pero eh, no, para insistir que no se queden con las dudas y que siempre saben que tienen nuestro teléfono a mano, así que preferimos que nos llamen de más que de menos. Nada más. Ahí les dejo mi celular, los que no lo tienen. Como siempre estamos, como dijo la doctora Sandra, estamos abiertos a las consultas, no nos molesta, siempre estamos predispuestos a a esto, ¿sí? Cuando ustedes sospechen, eh, derivemos, no hay problema. Sí, con respecto a la pregunta que hace Seria, hay algunos chicos, algunos pacientes, eh, por ejemplo, que tienen síndrome genético, que le puede predisponer a cáncer infantil. Por ejemplo, los pacientes que tuvieron antecedente de eh, carcinoma renal y se le hace un estudio genético que estos pacientes pueden ser portadores de un síndrome de Li-Fraumeni, que son predisponentes a otros tipos de cáncer, entre ellos eh, es el carcinoma. Y se hace un estudio al niño y también se hace el estudio a la madre y a los padres también, para ver si a veces si no son portadores de este gen anómalos, ¿no? Que eso generalmente lo hacíamos antes con la doctora G, que era genetista, en el consultorio de oncogenética, pero por cuestiones laborales ahora se hace el seguimiento a través de genética, pero es importante cuando tengamos todos estos pacientes que tengan alguna patología predisponente, derivarlos, ¿no? Eh, También, por ejemplo, los síndromes de Down, porque tiene alguna alteración, obviamente ya sabemos que tiene una trisomía del 21, no quiere decir eh, exactamente que sean estos pacientes sí o sí van a desarrollar leucemia, pero tienen mayor predisposición que los pacientes sin esta trisomía de desarrollarla, ¿no? Obviamente por eso es la importancia del seguimiento y del paciente con síndrome de Down, obviamente, ¿no? No solo leucemia, sino que también puede aparecer tumores, hepatoblastoma, tumores germinales, porque ya tienen una alteración de base que los predispone. O, por ejemplo, también lo que es importante ver, los pacientes de neurofibromatosis. Acá en Misiones tenemos muchos pacientes con neurofibromatosis. Eh, Justo Vanessa está hablando que hay que hacer el seguimiento, obviamente. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden desarrollar tumores como lo hacen en cualquier otra parte del cuerpo y es importante el seguimiento para, en algunos casos, dependiendo del tipo de compromiso que tienen, se utilizan distintas medicaciones que son
vía oral la mayoría de los tratamientos que existen, pero sí que pueden desarrollar tumores del sistema nervioso central o en alguna otra parte del eje, ¿no? Que es importante que tengamos en cuenta. Y otros síndromes, como por ejemplo también el síndrome de Noonan, que también puede predisponer a que desarrolle algunos sarcomas. Por eso es importante que todos los pacientes de estas patologías que no tengan alguna trisomía o las neurofibromatosis, como dice Vanessa, que hay muchos acá en la provincia, que se puede hacer el seguimiento multidisciplinario en realidad, con todos en realidad, oftalmología, dermatología, en algunos casos tienen, eh, dependiendo del lugar, hasta traumatología, se hace tratamiento de resecciones que son paliativas, obviamente, pero bueno, es un seguimiento multidisciplinario, diría yo. Bueno, perfecto, Fernando. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta con respecto a esto. Creo que quedó claro el hecho de la clínica, más que nada la valoración clínica ante estos tipos de pacientes y bueno, adecuar los recursos y en base a los recursos ir solicitando los exámenes complementarios y no ir tan lejos, ¿no? Como decía Fernando, no desesperarse por hacer una resonancia, una tomografía que por ahí la hacemos mal o la hacemos incompleta y al final terminamos perdiendo o quemando etapas en el paciente. Así que creo que el raconto clínico que hizo Fernando es excelente. Y bueno, mientras que la gente, mientras que los demás terminan de completar la encuesta, invitarlos que, bueno, ahora sin ser, digamos, la semana que viene la otra, el próximo, sin ser el próximo martes el otro, tenemos justamente la segunda parte de la charla, el día 21 de mayo, justamente, la segunda parte de este módulo, en donde Fernando ya nos anticipó que va a darnos urgencias oncológicas, un tema muy necesario, muy importante que tenemos que estar ahí alerta porque no sabemos cuándo nos puede tocar y cuándo nos va a pasar y qué tenemos que hacer. Entonces, a veces entramos a dar vueltas ahí y es complejo el tema, así que, bueno, invitarlos a que participen en la próxima charla también. Así que, bueno, más que nada, gracias Fernando, gracias también al equipo de Onco que está acá presente. Y bueno, ya por nuestra parte, digamos, estarían liberados. ¿Sí? Sí, bueno, muchas gracias y esperamos que se sigan conectando a estas charlas. Gracias a todos, buenas noches, buen descanso y buen provecho. Gracias, gracias.